hay unas declaraciones hoy de Hugo Álvarez Pérez. Hugo Álvarez Pérez, fíjense qué cosa más curiosa. Hugo Álvarez Pérez es el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y de manera curiosa, a pesar de la crisis en la que se ha metido la Cámara de Cuentas y a pesar de que están sometidos los miembros de la matrícula de Cámara de Cuentas y otros funcionarios, incluyendo el director de auditoría de la Cámara, a pesar de eso, la Cámara ha mantenido el cuidado de no salir los miembros de manera particular a dar declaraciones. Eso se ha respetado. El vocero de la Cámara de Cuentas es el presidente de la Cámara de Cuentas. No ocurrió así en el pasado y el resultado ya lo vimos, lo vivimos. Ahora, en medio de esta crisis, quien habla permanentemente es Hugo Álvarez Pérez, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. No siempre habla para acertar. Creo que ha dado declaraciones muy penosas frente a la responsabilidad de un presidente de un órgano como la Cámara de Cuentas. El día pasado dijo, por ejemplo, que él no tenía nada que ver con la calidad de las auditorías que hacía la Cámara de Cuentas. Grave error. La propia ley que crea la Cámara de Cuentas establece las responsabilidades del presidente de la Cámara de Cuentas como tal, y una de sus responsabilidades es garantizar esto, la calidad y la forma idónea para los procedimientos contables que se implementan en un órgano como la Cámara de Cuentas. Hoy está diciendo el señor Álvarez Pérez que hay fallas en las auditorías que se hicieron al caso Odebrecht. Ya yo he contado aquí en informaciones que recibí bien temprano de cuando se estaba cerrando o se estaba haciendo el cotejo de las informaciones que se habían levantado a propósito de las investigaciones de las obras que había construido Odebrecht aquí en la República Dominicana, bajo la sospecha de que pudo haber sobrevaluación o de que pudo producirse en la ejecución de las obras inobservancia de la ley, sobre todo en la ley de compras y contrataciones públicas, de obras que iniciaron con un presupuesto y luego terminaron con un presupuesto que violaba la ley de compras y contrataciones públicas, porque fueron obras que debieron ser licitadas, su terminación o la remodelación que se le hacía en el proceso de construcción por los montos en que alcanzaron al momento ya de concluirse. Todo eso se verificó en el proceso de investigación y se estableció que hubo violaciones claras a la ley de compras y contrataciones públicas, que hubo procedimientos anormales en la construcción de algunos de esos proyectos, y resulta que en principio el presidente de la Cámara de Cuentas había firmado junto con otros 3, la Cámara de Cuentas tiene 5 miembros, había firmado junto con otros 3 validando, eso fue para marzo del año pasado, había firmado validando la información como bueno y válido. Sí. Después resulta que el 19 de diciembre, recientemente, diciembre pasado, este diciembre del año 2020, resulta que él se abstuvo entonces ya de firmar el mismo informe que se presentó nuevamente en el Pleno, entonces se abstuvo de firmarlo, y ahí coincidió con la magistrada Margarita Melenciano, que desde el principio había denunciado que el informe no se avenía a la realidad, al hallazgo que habían establecido los auditores de la Cámara de Cuentas, y que había el propósito de arreglar el informe, y ahí comenzó el tirijala que ha terminado donde ustedes ven. El tirijala ha terminado con que el Ministerio Público tiene bajo investigación a los miembros de la Cámara de Cuentas, no solo por el maquillaje que supuestamente se daba a auditorías, no solo por la inconsistencia que hay ahora frente a la responsabilidad de la Cámara con la calidad de las auditorías, sino porque dice el Ministerio Público que en la Cámara de Cuentas se estaba produciendo un ilícito penal que se llama obstrucción de justicia, y que la Cámara no estaba suministrando informaciones que el Ministerio Público requería en base a investigaciones en curso que tenía el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, y eso le hacía sospechosos a los miembros de la Cámara de que estaban escondiendo esas informaciones por algún motivo. Pues uno no sabe cómo termina esto. Yo había dicho aquí hace unos días que se estaba evaluando la posibilidad de que este asunto se resolviera de la manera en que se resolvió en un momento la crisis de la Cámara de Cuentas, que era
haciendo un juicio político a los miembros de la Cámara, porque lo otro sería irse por la parte penal, y si se van por la parte penal, eso va a ser un proceso muy complejo. Nunca antes se había visto una cosa como esta, que a los miembros de la Cámara de Cuentas le estén investigando para tratar de establecerle violación penal. Esto pudiera tomarse un buen tiempo, la discusión de esto, para poder establecer, por ejemplo, que ellos maquillaron o que ellos arreglaron algunas auditorías que previamente arrojaban ilícitos penales y luego las auditorías fueron arregladas. Para establecer eso es un procedimiento complejo, porque una decisión de la Cámara de Cuentas con respecto a cualquier auditoría que hizo y que la validó en su momento casi equivale a un dictamen de sentencia de un tribunal de primera instancia. Eso tendría que recurrirse al Tribunal Superior Administrativo según la propia ley de Cámara de Cuentas, y para los fines del gobierno, para los fines del Ejecutivo, se le haría mucho más complejo agotar este camino que irse por lo otro. Mire, por lo del juicio político. Yo creo que ese es un punto que apenas ha comenzado, el tema de la Cámara de Cuentas, y lo refleja las declaraciones, y veo una especie de media tours que ahora está haciendo el presidente de la Cámara de Cuentas. Media tour es cuando usted va a programas. Estuvo en un programa ayer, va a otro programa hoy. Es cuando usted hace un tour por los medios de comunicación. Sí. Media no es de mitad, sino que es media. O sea, es un tour por los medios. Media es de medios, sí, de comunicación. Usted le hace una visita a cada medio, entonces usted está en un media tour. Y creo que sí, que es válido que lo haga, porque hay funcionarios. Yo le mandé a invitar, aquí no me ha querido venir al programa. Sí. Ojalá que se anime y que venga el doctor Hugo Álvarez Pérez. Yo creo que hay muchos temas que tratar con él. No, y él ya tuvo la magistrada Margarita Valenciano. No, pero yo pensé que yo te iba a traer. Dama que yo distingo mucho por su trayectoria en el servicio público, 45 años de servicio público. Pero yo pensé que a esta altura del juego yo te iba a tener aquí entre nosotros a la doctora Valenciano. Ellos no han querido. Bueno, pero inténtelo. Lo voy a seguir. Mire que el magistrado, el doctor Álvarez Pérez, tuvo a bien llamarme en una ocasión para hacer una precisión, pero bien. Yo le mandé un mensaje con un amigo común de La Vega, con el que él despacha frecuentemente. Le dije, dígale al doctor que sería un honor para nosotros que él nos acompañe en el programa, porque en lo particular nosotros como programa tenemos muchas preguntas que hacer que a lo mejor arrojan luz a este embrollo. Sí, pero ahí voy. Usted ha señalado este aspecto. Mire, el doctor Álvarez Pérez debe entender que él tiene un caso más determinante que los demás en su condición de presidente. Y los que hemos sido presidentes de algún organismo, se nos pega lo bueno y lo malo. Penosamente, ese cargo de presidente arrastra todo, inclusive las falencias, las debilidades y las incongruencias de algunos, y usted paga esa culpa porque para una buena cantidad de personas lo que entienden es que eso lo mandó usted, o que usted fue permisivo, que usted lo aceptó, etcétera. Y muchas veces un presidente en un organismo como este no necesariamente puede controlarlo todo, ni es el, como él bien dice, no es el que hace la auditoría. Sin embargo, llega un momento donde eso usted tiene que asumirlo. Desde que eso llegó al Pleno, y ahí hay evidencias de que él se opuso junto con la doctora Valenciano, y que se devolvió y ha dicho, y dijo en el día de ayer que habían auditores que tenían temor, ya ahí había un problema. Ahora, la debilidad ahora que presenta el doctor Álvarez Pérez, que no es ahora que hay que presentar esto, eso debió haber sido en su momento y debió haber tenido sus consecuencias en ese momento, que fue cuando se presentó la auditoría, porque esto de Odebrecht viene 3 o 4 años moviéndose, 2 o 3 años, 1 año. Entonces ahora es complicado porque ahora hay una acción del Ministerio Público que tendría sus consecuencias, de manera pues que ahora no es lo mismo usted, como en calidad de presidente, haber aclarado esto, que frente al Ministerio Público. Yo pienso, como dice el doctor Hugo Álvarez, que está de que no hubo acciones, que no cometió ningún hecho mal. Entonces eso nada más se puede probar cuando se concluya la investigación que tiene bastante avanzado el Ministerio Público. Esto es algo más que dará que hablar Odebrecht, pero al final esto a quien único afecta es a la Cámara de Cuentas, sus integrantes y a esa gestión, que dicho sea de paso, ya comenzó la evaluación que debe concluir este mes
con la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Y cuando eso ocurra, este caso pasa a un escenario diferente, porque ya no estarán en la Cámara los miembros, hay algunos que han postulado para ser miembros del organismo, y creo que el tema Cámara de Cuentas no va a pasar por ahora, todo lo contrario, eso va a tener sus consecuencias por lo que uno ve, oye y lo que se está detallando aquí. No, es claro. Y es una pena, porque se tratan de ciudadanos que fueron allí para hacer su trabajo, pero miren, si hay una cosa que el presidente Luis Abinader ha sido coherente, antes de llegar a juramentarse y después de juramentado, es decir que la Cámara de Cuentas no hizo absolutamente nada y que deben irse. O sea, ha sido frontal por alguna razón, y el Ministerio Público está en eso. Y ahora hay contradicción entre los miembros de la Cámara. Entonces, eso no termina por ahora y tendrá unas consecuencias no antes vistas. Es lo que presumo. Por eso la pertinencia de que el doctor Álvarez ha salido a dar unas explicaciones. Y ustedes verán, van a salir los otros miembros. Cuando en un organismo colegiado cada uno comienza a dar su versión, eso hace añicos esa organización. Así es. Yo tengo informaciones de que parte de las cosas que ellos han dicho en los interrogatorios a que han sido sometidos por la dirección del PETCA son contradictorios. Una versión queda uno, una versión queda otro, y al final de cada una de estas versiones el Ministerio Público se pudiera hacer su propia idea para decidir si finalmente se produce una investigación que la lleve el Ministerio Público y que trate de establecer ilícitos penales para los miembros de la Cámara de Cuentas, los que resulten responsables, compromisarios con acciones irregulares, o si eso se para ahí y se alienta lo que yo he dicho, que he recibido como información también, de irse por la parte del juicio político. Habría que ver qué pasa.